Yo quiero comenzar resaltando un aspecto que me parece de la mayor importancia de este proyecto, y es la inclusión de la paz como política de Estado. Y lo decimos porque hemos escuchado a lo largo de la mañana varias intervenciones en que seguramente con mucha razón señalan los incumplimientos de algunos de los firmantes del acuerdo de paz, incumplimientos que nosotros como partido surgido de esos acuerdos no dudamos también en su momento en rechazar, porque eran contrarios, entre otras cosas, a los acuerdos internos que habíamos hecho quienes firmamos el acuerdo. Pero cuando digo que la política de paz debe ser una política de Estado tal como está contemplado en el acuerdo, es para señalar que los acuerdos son obligatorios para todas las partes que lo firman, senador de la calle. No son vinculantes solamente, en este caso, para la insurgencia, sino también para el Estado. Es decir, para los distintos gobiernos. Y esa es una debilidad enorme, y por eso aquí no podemos pretender que entonces vamos a hacer una ley que permita hacer acuerdos de paz con gobiernos, porque nadie, absolutamente nadie, estaría dispuesto a firmar unos acuerdos que los dejarían en completa inseguridad jurídica ante la eventualidad de que llegara un gobierno al que no le gustan esos acuerdos, que fue en buena medida lo que nosotros padecimos y estamos padeciendo. Entonces, por eso, cuando hablamos de la necesidad del cumplimiento, estimados congresistas, integrantes de las comisiones primeras, tenemos que entender que ese carácter vinculante es para todas las partes que firman los acuerdos. Porque, repito, está bien que se exija el cumplimiento a quienes se han enfrentado al Estado o están por fuera de la ley, pero también hay que exigírselo al Estado. Y entonces, si vemos el balance que tenemos al día de hoy, lo primero que tendríamos que señalar es que no se ha garantizado la vida de los firmantes del acuerdo de paz. 348 tumbas se han abierto en Colombia luego de esa firma para recibir cadáveres de hombres y mujeres a quienes el Estado se comprometió a garantizarles la vida. Pero si vamos a ver en el punto 1, la reforma rural integral no ha avanzado absolutamente nada, y ahora nos estamos enterando que ni siquiera se hicieron alistamientos. Y es que eso no obligaba al Estado, pregunto yo. No fue un compromiso en nombre del Estado el que asumió en su momento la delegación que negoció ese acuerdo, y luego la firma estampada de el presidente Juan Manuel Santos en representación del Estado. Y la reforma política, que apenas está comenzando su tránsito aquí en el Congreso de la República luego de casi 6 años de haberse firmado el acuerdo. ¿No era vinculante para el Estado ese compromiso? Y la modificación de la política de drogas, tampoco era una obligación del Estado cumplirla. Y el desmonte del paramilitarismo contenido en el punto 3, tampoco era vinculante. Para no hablar de los 4 años de saboteo sistemático por parte del gobierno anterior contra el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, es muy importante que aquí en el Congreso y en el debate que estamos desarrollando se tenga en cuenta la exigencia de cumplimiento por igual, porque mal podríamos, no lo vamos a hacer, por supuesto que no. Somos un partido que carga sobre sus espaldas una larga historia de nuestro país. No vamos a llamar a que no se hagan acuerdos con un Estado que no cumple. Jamás se nos ocurriría semejante imprudencia, semejante irresponsabilidad histórica. Aún a pesar de los incumplimientos, hemos sido consecuentes
no solamente manteniéndonos en el cumplimiento de los mismos, sino llamando a la necesidad de que se avance en la búsqueda de esa paz total. Por eso somos de la idea de que mientras existan focos, factores de violencia, los colombianos y cualquier sociedad que se precie de ser democrática está en la obligación de buscar los caminos y las alternativas por la vía civilizada del diálogo y no por la vía de la confrontación, porque llevamos más de 200 años en ese camino y para no ir muy lejos estamos acabando de cerrar un ciclo de 4 años en el que se privilegió esa salida por la vía militar con unos resultados que no son los mejores. Destacar que nos parece de la mayor importancia que se mencione en el proyecto que en desarrollo de esa política de paz total se incluya entonces como parte de esa nueva concepción de seguridad y de paz total la obligación del Estado de avanzar en la implementación de los acuerdos que se firmen y que por lo tanto se vinculen a los mecanismos de ley que están contemplados para que puedan ser concretados, como la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo o en el caso del acuerdo que nosotros firmamos en el Plan Marco de implementación. Nos parece importantísimo destacar del proyecto el Gabinete de Paz, porque es la posibilidad de vincular no solamente a los ministerios, acabando con la institucionalidad que se creó para enredar la implementación del acuerdo y entregarle esos mecanismos y esas herramientas a los ministerios que poseen la capacidad a través de sus programas y de sus proyectos de la implementación de lo que se pacte, ya no solamente en términos del desarme o de la cesación de la confrontación, sino del desarrollo de acuerdos sustanciales o programáticos o sociales o como se les quiera llamar, pero que van dirigidos a atacar las causas que están en la base generadora de los múltiples conflictos que aspiramos a cerrar por la vía del diálogo en desarrollo de esta política de paz total. Y en ese sentido, pues desde luego también consideramos válida la inclusión de la figura de los comisionados de paz regionales, sobre todo teniendo en cuenta que las realidades que se dan hoy en día tienen unas particularidades que hacen diferentes las expresiones de ese conflicto en los distintos territorios que conforman la nación colombiana. Igualmente que recogiendo la experiencia de lo ya avanzado, se mencione la necesidad de que esos acuerdos que se firmen tengan los enfoques diferenciales. Y finalmente, destacar también la importancia de la creación del Servicio Social para la Paz como una herramienta que le permita al Estado colombiano, en la medida en que van desapareciendo esos focos de conflicto y de violencia, se pueda ir de manera progresiva, paulatina, incorporando la juventud colombiana ya no a su participación activa en los conflictos armados, sino en prestar un servicio a la sociedad en diferentes actividades como está contemplado en el acuerdo.